Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Esta es la séptima videoasesoría del semestre 2013-1 para todos los que nos escuchan por YouTube. En la grabación, pues obviamente estamos aquí en vivo nada más con Abril. Eh, bueno, de cualquier modo, pues vamos a terminar con casi este ciclo de videoconferencias. Prácticamente nada más falta una videoconferencia aparte de esta. Esa última videoconferencia más bien será de checar algunas dudas sobre el trabajo final, por lo cual yo creo que se adelantará un poco a los primeros días de enero. Eh, en este sentido, pues siendo hoy 8 de diciembre del 2012, estamos pues ya en la parte casi final, casi del curso. Faltan en las actividades algunos temas. Eh, Abril, pues si tienes alguna duda que a lo mejor con más facilidad ahorita que pues estamos casi en comunicación dialógica, pues me la puedes hacer llegar por el chat. Y entonces, pues comenzamos con el último tema, que es el último tema teórico y que en cierta forma viene a ser parte como del colofón el, del curso, porque estamos pues más bien estamos tratando con la cuestión de los medios de comunicación ya en este tema, y pues en cierta forma eh, lo que tenemos aquí que ver pues son algunos aspectos más vinculados con el tema de los medios masivos más que de la comunicación, pero en esta videoasesoría, como le he titulado Sociedad y Medios de Comunicación, vamos a recapitular algunos elementos anteriores. El objetivo de la sesión es comprender la importancia del estudio de la comunicación desde el punto de vista social. El primer punto de esta sesión es ¿por qué el estudio de la comunicación? La comunicación es un fenómeno que ha acompañado a la sociedad y al hombre desde el inicio de la humanidad. Lo que tenemos enfrente de nosotros cuando reflexionamos sobre un tema de comunicación es que logramos vislumbrar una interpretación de las cosas del mundo o el universo a partir de nuestras experiencias. Por lo tanto, logramos incidir un poco en que hay fenómenos de comunicación en fenómenos biológicos, físicos o naturales. Y entonces podemos ver que en las plantas, en los procesos magnéticos de la naturaleza, pues hay una relación biunívoca, como una pila con otra, un imán con otro, se atraen, ¿no? Cuando reflexionamos sobre el proceso que tiene el ácido desoxirribonucleico en las células y el RNA, entonces hay una compatibilidad de elementos que están transformando cierta información de las células para construirse. Entonces, aquí lo que obviamente nos enfrentamos pues, es una interpretación a partir de lo que nosotros podríamos concebir como comunicación. Hay elementos biológicos impresionantes que a veces se han estudiado, como por ejemplo si existe comunicación en los árboles, por ejemplo, ¿no? Algunos científicos le han aplicado algunos químicos a la corteza de los árboles que les hace una reacción eh, química al árbol, y a su vez
va perdiendo sus hojas de una manera continua. Entonces lo interesante es ver que el árbol contiguo, que no se le aplicó a veces un químico, pues también se le caen las hojas, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentran las dudas. Los árboles se comunican, las plantas se comunican entre ellas, que va más allá del hombre, va más allá de nuestra noción natural de seres humanos. En cuanto, por ejemplo, las ondas magnéticas, pues bueno, hay algo que las atrae. Entonces, se encuentran algunas cosas naturales del universo a las cuales le damos una palabra, un concepto, una interpretación. Entonces, vamos con lo básico, ¿no? Una definición etimológica de comunicación, que es comuni, communicatio communis, que significa común, y que es pues obviamente poner cosas en común, ¿no? O sea, cuando hablamos de comunidad, ahí es donde entramos también en una cuestión social, cultural, es que en la mente o en la forma de ser hay rasgos comunes alrededor de ciertas especies, ciertos elementos, ciertas cosas. Si hay dos cuadros en una sala, etcétera, y pues vemos en la mente, vemos interpretamos con la mente que pues bueno hay cosas similares entre dos estructuras. Entonces lo común de esos cuadros, a lo mejor uno es rojo, otro es verde, pero son cuadros, ¿no? Entonces asociamos algo en común. Entonces aquí es donde hay una noción sobre lo comunicativo en cuanto a caracterizar o jerarquizar o clasificar las cosas. Entonces aquí viene algo muy interesante, que pues el fenómeno comunicativo como tal entra dentro de la ciencia en la historia. Y en la historia, pues así como hemos encontrado cosas de la teoría social desde Grecia, la Grecia antigua, pues también lo encontramos de la comunicación. Propiamente no era un estudio de la comunicación enfocado con esa palabra como tal en un lenguaje, o más bien en un libro como tal, la comunicación según Aristóteles o según Platón, sino que encontramos elementos de el fenómeno natural en la vida de los hombres, ¿no? Entonces, en la retórica de Aristóteles encontramos más o menos cómo es el arte de convencer, el arte de llevar un argumento, y que bueno, tiene una relación pragmática con lo que era el derecho en ese entonces, dar un discurso. Y pues también lo que tenemos es que Platón también habla un poco de esta retórica con Gorgias, ¿no? O cuando planteamos el dilema esto del lenguaje o del pensamiento, hay una idea también de la expresión con el cratilo. Y pues bueno, a su vez, pues bueno, estos estudios que se hacían en la Grecia antigua, pues nos hablaban del pensamiento, la lógica y la significación. Entonces, hay una noción que actualmente pues decimos, esto no significa lo que yo quise decir en mi discurso, pero ya hablas de conceptos de significado, de signo, etcétera. Pero esos términos pues ya se usaban, entonces se han ido construyendo a lo largo de la historia occidental. Y aquí continuamos también con el derrotero del occidente en cuanto a que, pues bueno, esta noción de conocimientos, bueno, viene cae Grecia, luego Roma, el proceso de retomar gran parte de esta línea del estudio también filosófico, del derecho. Y pues bueno, también cuando cae Roma, pues bueno, estos conocimientos griegos siguen también alimentando a Europa. Y pues viene este proceso de oscurantismo, de religiosidad cristiana, donde los únicos que accedían al conocimiento pues eran los sacerdotes, los nobles, y entonces
específicamente a través de lo que es la interpretación de los textos bíblicos, pues bueno, también se retoman algunas ideas que tenían que ver con las ideas griegas. Entonces aquí es donde también se desarrolla la hermenéutica. Eso ya lo vimos en la primera unidad, ¿no? Que es esta idea de la interpretación, que se vuelve paradigma. Pero pues bueno, viene una línea filosófica con la filosofía tomista, Santo Tomás de Aquino, cómo vamos construyendo un significado a partir de nuestro contexto, y que bueno, viene toda esta idea del gnosticismo, y pues va a quedar esta línea filosófica que después, en tiempos de la modernidad, pues se seguirá discutiendo esta idea del lenguaje, ¿no? Ciertamente en la Edad Media, pues pues hablaremos un poco también de esta retórica especulativa, ¿no? Y estas eh, formas de conocimiento que alimentarán al estudio semiótico posteriormente. Y en la modernidad, pues bueno, el lenguaje, el estudio del lenguaje se viene siguiendo dentro de esta línea del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y finalmente llegará ya también con las ideas psicológicas más tarde cuando hablamos un poco de la psicología social o la psique o los elementos que no podemos hacer tangibles en el mundo material, pero sí hacemos relación a través de nuestras expresiones, nuestra forma de comportarnos, etcétera. Y qué bueno que dará también forma a esta idea de la lingüística de Ferdinand de Saussure, que tratará de entablar ya una forma de hablar un tanto de la lingüística, ¿no? También en Estados Unidos estará Charles Sanders Peirce, que comienza a hablar del signo. Y pues bueno, estos son estudios que propiamente ya nos hablan un poco de la comunicación. Percy le dice a la semiótica que sí comienza a incidir mucho en la comunicación, aunque pues su idea está fundamentada más en la lógica. Y pues bueno, llegamos al derrotero, que es prácticamente el tema medular de esta videoasesoría. O sea, después de muchos siglos, ¿por qué estudiar la comunicación como disciplina? ¿Y por qué en el siglo XX? Aquí es cosa de pensar en qué fenómenos tenemos a nuestro alrededor. No sé qué opinas tú, Abril, sobre este eh, fenómeno, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar la comunicación si pues, el fenómeno lo hemos tenido alrededor de varios siglos? Dice Abril que pues, es un elemento básico en nuestras vidas. La sociedad sin comunicación no sería como la conocemos. Pero ¿por qué crees que sería, por qué comenzamos a estudiarla en el último siglo ya como una disciplina? Tal vez al darnos cuenta de cuántas disciplinas puede ser dirigida, es importante tener un buen control de la misma. Por ejemplo, aquí creo que, bueno, también dices, y es un medio poderoso. Aquí lo que nos vamos a enfrentar es que cuando hablamos de ciencias de la comunicación, entonces efectivamente que hay varias disciplinas, que hay muchos conocimientos que hablan de la comunicación, pero nos enfrentamos a que pues a alguien se le ocurrió decir, pues voy a hacer una disciplina que estudie la comunicación. El gran problema es que como todas las disciplinas, como lo vimos en las primeras unidades, que en la teoría social
se dio a partir de estudios filosóficos de antaño, pues de repente pues ya surge la sociología y obviamente la comunicación es una ciencia muy reciente en términos de la historia moderna, incluso de la historia de la humanidad, pues sería algo mínimo, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos tiene la física y la filosofía? ¿Cuántos siglos pues comienza a ser la química, la biología? ¿Cuántos siglos tiene la sociología, las no sé, las derivaciones que tiene la antropología, por ejemplo, la medicina, cuántos siglos, ¿no? Y la comunicación, apenas el último siglo, pues tenemos una noción de que pues todos los estudios nos van a dar pie de qué hablar. Y entonces, al dividir la comunicación, pues nos damos cuenta que hay varias formas de comunicación alrededor del ser humano. Ya vimos que hay comunicación o podemos interpretar la comunicación en el mundo biológico, en el mundo físico, pero en nuestro mundo inmediato humano, pues nos damos cuenta que hay una comunicación intrapersonal, ¿no? Cuando me pregunto a mí mismo, ¿qué voy a hacer el día de hoy? No es que lo diga en voz alta todos los días, hago mi planeación cuando me levanto y comienzo a caminar todos los días y conforme va pasando el día, pues voy planeando, voy a caminar por esta misma ruta o a lo mejor lo hago mecánico. Pero cuando me encuentro en la esquina a tomar un pecero, etcétera, pues yo tomo decisiones, ¿no? Toma el primer pecero que venga vacío o el primer este, autobús que pase. Entonces, pues voy a tener una decisión y opciones, ¿no? Pero estoy razonando conmigo mismo de qué es lo que voy a hacer, qué voy a comer, cuando vemos un menú, vemos la carta, qué voy a escoger, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de procesos incalculables, ¿no? Hay un mundo biológico, hay una perspectiva cognitiva de mi razonamiento, de mi aprendizaje, hay una conducta psicológica, ¿no? Si a mí no me gusta comer algo, ¿no? Y porque ese comer algo me refleja algo de mi infancia o por ejemplo en la niñez yo no comía poco porque mis papás no tenían mucho dinero y pues de repente crezco y luego me atiburro cuando comienzo a trabajar y etcétera, o porque tus papás te prohibían comer el postre antes de terminar la comida, entonces ya cuando eres independiente comienzas a no tener un control, etcétera. Hay una perspectiva psicológica, ¿no? Todo lo que tenemos reprimido, etcétera. También hay cuestiones de antropología, pues cómo me educaron, etcétera. Pero si hay un fenómeno de comunicación interpersonal, lo que estoy razonando, lo que está en mi mente, qué va a estar dentro, ¿no? de ese mundo, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Entonces es un tema de estudio que viene a ser importante para muchas disciplinas. También está la comunicación interpersonal. Aquí ya es cuando, por ejemplo, aquí hace un rato que te hice una pregunta, Abril, pues obviamente, pues a lo mejor pensaste algo, ahí hiciste una comunicación interna que voy a escribir, pero en el momento en que tú escribes y tú me das a conocer tu respuesta, pues obviamente ya hay un feedback o lo que dicen, pues una retroalimentación en el diálogo, ¿no? Entonces aquí la relación que tenemos, pues por ejemplo, a través de la sesión, de la clase, pues nos da pie a decir, pues hay un contrato por la escuela, que la institución, pues yo debo de impartir un curso, etcétera, eres estudiante, entonces dialogamos, ¿no? A lo mejor tenemos empatía con algunos temas, ¿no? A lo mejor podemos dialogar ya después de la clase sobre otras cosas.
Pero entonces aquí hablamos ya de relaciones sociales que se van conformando más allá del entorno básico. Y así, en el mundo en general, pues tenemos relaciones desde la escuela con el amigo, con entonces con el maestro, con el chofer del colegio, etcétera, ¿no? Entonces hay relaciones sociales, que esto es lo que vimos las primeras sesiones, que entonces pues ya hay un carácter social, que es lo que nos une, o sea, y entonces aquí podemos meter a la sociología, a la psicología social, cómo me voy a comportar ante los demás, las perspectivas paralingüísticas y también lingüísticas, ciertamente, ¿no? Porque lo verbal, cómo lo externalizo. Y las perspectivas paralingüísticas son aquellas que, por ejemplo, pues tiene que ver pues con mis expresiones, si muevo mucho las manos, si sonrío, si estoy serio, o si incluso manejo un tono de voz más eh, irónico, ¿no? A decir, pues, tenemos un gran gobierno en México, es maravilloso, ¿no? Entonces, alguien que capte el contexto, pues va a decir, bueno, aquí está siendo sarcástico, pero verbalmente está diciendo un discurso. Y qué bueno que muchas veces en el terreno del derecho, a veces no se toma cuenta en los juzgados, ¿no? Uno puede ser sarcástico, pero si tú lo dijiste en tu declaración escrita, no te puedes salvar. Entonces aquí es donde en la sociedad, pues lo lingüístico, lo kinésico, los movimientos, la proxémica, no es lo mismo que alguien te esté hablando de 1 metro hacia ti, que uno que lo tengas casi a 20 centímetros, que casi te quiere dar un beso, entonces dices, no, 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 entonces hay una invasión del espacio, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ir viajando en el metro y tienes otra persona aquí, te empuja. Entonces, ahí es donde nosotros reaccionamos regularmente ante las situaciones y nos vamos pues explicar como nos basamos en una expresión a veces más allá de las palabras. Entonces, aquí eh, vamos abarcando como niveles, ¿no? Hay otro nivel que, pues bueno, es la comunicación grupal. Aquí, por ejemplo, pues desafortunadamente, pues Abril nada más está hoy en la videoasesoría, ¿no? Pero cuando iniciamos pues el curso, pues hay varios compañeros, ¿no? Entonces, cada quien aporta una opinión al final de la sesión, ¿no? Raramente me han interrumpido, pero realmente la idea es que pues bueno, estamos en un grupo, ¿no? Eso es lo más básico, pero esta es una idea también pues ancestral, ¿no? Pues hay grupos humanos en donde tienen un modo de comunicarse, tienen una forma de establecer reglas, ¿no? De convivencia, etcétera. Y lo que se comunican, incluso decir una mala palabra en un contexto pues ciertamente formal, pues es como estar fuera de las reglas, ¿no? Aunque no las pongamos en el papel, pero se sabe. Entonces aquí nos enfrentamos a que en una comunicación grupal pues debemos poner en común ciertos elementos también. Entonces aquí pues la sociología, la psicología social, se suma un poco más la antropología, la etnología, la etnolingüística, cómo las comunidades o las sociedades determinadas por un espacio y un tiempo, pues bueno, tienen maneras de expresarse. No es lo mismo hablar del español antiguo que el español que usamos cotidianamente, o incluso el mismo español de Colombia, el mismo español de Santo Domingo, el mismo español de Chile o de España o de México, pues bueno, tiene sus modismos, tiene su eh, idiolectos, ¿no? Y pues cada quien incluso pues, tiene una forma de expresarse. Entonces aquí ya vamos moviéndonos a lo que es un poco la idea de la sociedad y algo que se le llamará también la comunicación masiva, ¿no? Esto es una marca social y académica que es muy difícil de quitar en todos aquellos que estudiamos ciencias de la comunicación. Dicen, no, tú estudias medios, tú estudias televisión, tú eres el de la camarita, tú eres el de la radio.
aquí un poco, digo, es como una parte de la complicidad que vamos a ver aquí en la historia de las ciencias de la comunicación, porque pues precisamente eh, aunque estudiamos la comunicación a nivel antropológico o lo verbal o lo lingüístico de dos personas, pues la academia pues siempre se ha dirigido más a estudiar a los medios de la comunicación. Entonces aquí es donde nosotros nos preocupamos, ¿no? En esta parte de la sesión, pues bueno, estudiar medios masivos o estudiamos la comunicación. Ciertamente ya hemos dividido que la sociedad, los temas sociales van a ser importantes para nosotros. Es una herencia también de la sociología, de la teoría social. Y dejamos muchas veces los temas de comunicación biológica a otras disciplinas muy en específico, ¿no? Las academias son muy, al menos aquí la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues bueno, está ubicada en un terreno social. Si quiere uno estudiar la comunicación entre delfines, por ejemplo, pues pero no, pues vete a biología. Este no es tema de la facultad, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros pues vamos encontrando cuál es, por un lado, la justificación teórica y por otro lado, pues quizá un poco el naufragio también de algunas perspectivas del estudio de la comunicación. A partir del siglo XX se dan ciertos fenómenos sociales que causan el interés para el nacimiento de varios estudios de la comunicación masiva. Para Manuel Corral son tres causas. La caída de Wall Street, que fue en los años, fines de los años 20, 30, 29. El auge del fascismo nazi, que fue en Europa, que es toda esta forma en que Goebbels pues, eh, construía discursos, era el jefe de propaganda de Hitler, ¿no? Y cómo al ver estas imágenes que tenemos por el cine, por fotografías, vemos las multitudes, ¿no? Y incluso no es solamente en términos del fascismo nazi, sino pues el antecedente que también se había dado, pues era también que por ejemplo en la Revolución Rusa, pues como la muchedumbre pues se volcó por una idea, ¿no? Que transformó a su país, etcétera. Y lo mismo en Estados Unidos también se comenzó a trabajar esta idea de la propaganda, ¿no? Entonces realmente aquí la idea del fascismo nazi da pie a que, pues bueno, a través de ciertos elementos verbales o de comunicación, pues hay un movimiento de multitudes, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el contexto general, pues bueno, aquí es donde, pues ahora sí, las diversas propagandas de cada país que se metió a, a, pues ciertamente en el conflicto bélico, pues obviamente estaría dentro de esta misma causa de la comunicación masiva. Entonces, aquí lo que nos vamos a enfrentar, pues bueno, que eh, entrar a la primera escuela de comunicación formalmente hablando como un estudio formal, social, pero con tintes obviamente pragmáticos, ¿no? Sobre los fenómenos que Manuel Corral define. Y bueno, esta perspectiva es la norteamericana, que es una perspectiva cuantitativa, mecánica y orgánica. Cuantitativa porque la comunicación va a ser vista a través de no la calidad del mensaje. Si yo digo, si por ejemplo cuando decimos hola, mi palabra está compuesta de cuatro letras, H-O-L-A. En términos comunicativos, lo cuantitativo es que esas cuatro letras lleguen a su destino. Aunque, pues a lo mejor una de las letras esté al revés, AOL, ¿no?
no sé, no se escucha bien, pero llegó el número de letras, ¿no? Puede no ser muy eficaz, pero llegaron la cantidad de información. Entonces, en lo cuantitativo está esta idea de la información como una idea tangible, ¿no? Es numérico, ¿no? Es muy mecánico, basado como en las telecomunicaciones, en lo eléctrico, etcétera. Y lo mecánico, en términos de que hay una reacción, entonces hay un mecanicismo, ¿no? Las cosas se activan a través de estos mensajes, etcétera, y es un poco la idea de las máquinas, ¿no? Entonces aquí es una idea también pragmática sobre las cosas materiales, ¿no? Y orgánica. Todas estas ideas cuantitativas, mecánicas, están reflejando pues un carácter del ser humano en su carácter biológico. Entonces aquí hay una idea también que se va a retomar así del funcionalismo clásico sociológico de Malinowski, en donde cómo hay un estudio de las funciones en términos con esta metáfora del cuerpo humano. Entonces está inhibido, tu mensaje funciona, sí o no. Entonces aquí es donde esta primera escuela pues nos va a dar una idea general de cómo el ser humano tiene herramientas para conseguir cosas, reacciones en los demás, o construir ciertos movimientos, incluso en la opinión pública, etcétera. Los considerados padres de los estudios de comunicación en Estados Unidos son Laswell, Lasarfield, Wilbraham, Chan. Eh, Habrán otros que también se van a ir agregando. Y pues bueno, Laswell es un sociólogo de la escuela de Chicago, comienza a hacer estudios de la propaganda, como habíamos visto, pues obviamente lo que está en boga pues es todo este movimiento de la guerra mundial, etcétera, pues las propagandas determinadas un poco, digo, para el norteamericano verá más bien la espiga en el ojo ajeno siempre, ¿no? Entonces, es obvio que si uno ve los dibujos animados de Popeye o el Capitán América, pues obviamente es un discurso propagandístico. Lo mismo, ¿no? Obviamente si se ve pues, el discurso del otro, pues, se va a criticar con mayor facilidad. Pero lo interesante es que aparte de criticarlos, pues van a retomar elementos que se van a poner en práctica muchas veces en los medios de la comunicación cotidianos, que es la televisión, la radio, ¿no? Y para Laswell, pues regularmente va a estar enfocado siempre en esta idea de las cinco preguntas, ¿no? De quién dice, qué dice, qué canal, a quién, con qué efecto, ¿no? Entonces son preguntas que tienen que ver con ya todos unos diversos esquemas en la comunicación. Esto va a ser muy común en todos los padres de la comunicación, todos van a hacer esquemas, a sistematizar de cierta forma su conocimiento. Y Laswell también comienza a preguntarse sobre estas funciones, la función narcotizante de los medios, qué es lo que tiene que tener, si va a tener una repercusión con el estudio social o más bien con la consideración social, sea del Estado o incluso de más que nada como de la cultura, un poco parecido como a estas nociones básicas del funcionalismo clásico de la teoría social, por decir Malinowski, ¿no? Como las funciones que tiene una persona, su rol, etcétera. Pasamos con Lasarfield, un matemático, físico, se mete a investigar cuestiones de sociología y pues se enfrenta a estos temas de la opinión pública, las cuestiones electorales, las cuestiones políticas. Entonces comienza a entender, pues bueno, la cuestión de los líderes, ¿no? Grupos de liderazgo. Entonces, pues
su enfoque es cuantitativo en términos de que pues, hay una repercusión de la opinión pública de quién, cuántos votan, recuerdo este mensaje, o sea, si es efectivo más o menos. Entonces aquí la perspectiva norteamericana va tomando una forma también, ¿no? En cuanto a lo mecánico, cuantitativo y lo orgánico. Lo mismo con Wilbur Graham, ¿no? Analiza la audiencia y la propaganda. Tiene un famoso modelo de tuba, que es varios elementos que tienen la forma de una tuba, y pues nos damos cuenta con él que pues bueno, el medio está dentro de una postura y el público está dentro de otra, en donde el mensaje pues obviamente atrapa la opinión de la audiencia y pues solamente bajo un rezago pues a veces la audiencia va al creador del mensaje una opinión, una carta a la estación emisora, etcétera, y pues bueno, podrá haber un feedback, ¿no? Entonces, obviamente en la radio, pues bueno, ponen una canción, eh, quizás después manden una carta, me gusta esa canción, pónganla más seguido, etcétera, etcétera. Pues hay una repercusión entre también el modo de pensar de la estación y qué es lo que va a escuchar la población en general. Y bien, viene Klaus Shannon, ingeniero, comienza a trabajar para desencriptar mensajes, obviamente, viene esta toda esta idea matemática, incluso de encriptación de mensajes durante las guerras, ¿no? Que es como una idea como de espionaje siempre, ¿no? Y cómo a través de la matemática pues podemos ir encontrando mensajes ocultos. Y aquí pues lo que nos va a decir Claude Shannon es una perspectiva de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Si el mensaje no llega bien al receptor, pues bueno, va a decir que va a haber ruido. Su perspectiva va con el sonido, con lo acústico, con un mensaje telefónico no se escuchó bien, pues es que hubo ruido en el proceso. Es una cuestión muy material, mecánica, etcétera. Su perspectiva es tecnológica, o sea, va en la telecomunicación, va muy alejado de una perspectiva social. Y por otro lado, su perspectiva ayuda a reforzar esta perspectiva sociológica norteamericana, en donde, pues bueno, los mensajes funcionan así, tienen un elemento cuantitativo, mecánico, hay funciones, hay una forma de pensar determinada. Si el mensaje en su mayoría del 80% llegó a la población, pues podrá ser más o menos eficaz. Y entonces aquí la perspectiva, pues, como nos vamos dando cuenta, pues todos los científicos de otras disciplinas dan su aporte. Bernard Bergson, sociólogo, comienza a comprender un poco más bien las ciencias del comportamiento, se dedica más a las cuestiones electorales y políticas, a la demografía, un poco más a las audiencias, a los públicos, y como a través de este comportamiento, pues bueno, refuerzan este sistema de medios masivos de comunicación. Entramos con esta parte que es la cuestión psicológica, donde estamos hablando pues, de los individuos y cómo pues tienen una interpretación determinada de los mensajes que van a estar recibiendo. Kurt Lewin maneja esta idea de la psicología, pero dentro de la línea gestal, en donde bajo esta noción de figura y fondo, pues comienza a hacer algunos planteamientos incluso de fórmulas en cómo más o menos la población se va a estar comportando y pues va a estar enfocado a cómo están dadas las formas en la comunicación grupal. Aquí va a ser interesante también que sus aportes pues bueno también están dentro del contexto de todos estos fenómenos de participación colectiva en ciertos fenómenos
Entonces, pero lo grupal va a ser un poco lo medular para él. Otra perspectiva psicológica va a ser la de Carlyle Hovland, de la escuela de Yale, comienza a estudiar la propaganda y su perspectiva va a ser conductista, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que la población pues se van a dar para que haya una repercusión? Volvemos a lo mecánico, ¿no? Hay una idea, yo tengo un mensaje, lo mando por medios masivos de comunicación y esta idea pues va a tener repercusión en el público. Pasamos a otro tema. Esta escuela norteamericana pues maneja las funciones, etcétera, pero en Europa lo que habíamos visto ahorita anteriormente sobre los estudios de la modernidad, del lenguaje, el pensamiento, que darán finalmente a una idea pues, igualmente pues, positivista dentro del estudio pues, del lenguaje, de la lingüística. Y en Europa pues se estará trabajando esta idea de no de la repercusión de los medios masivos en términos de la audiencia o de las repercusiones sociales, sino que se van a sujetar más al discurso. Estamos por un lado con a lo mejor el mensaje del medio masivo y por otro lado el público, y en medio está el mensaje. ¿Qué nos dice el mensaje? Entonces, la forma en que se estructura el mensaje para ellos va a ser importante. Es una idea análoga a lo lingüístico, a la doble estructuración de nuestro lenguaje verbal, y de ahí va a estar esta noción pues, semiológica que va a estar latente. Entonces, no es tanto ver la repercusión de o los efectos de un mensaje, sino la estructura del mensaje mismo o su sentido o dirección. Eh, Obviamente en esta escuela estructuralista pues no todos pues obviamente tienen una nacionalidad determinada, ¿no? Algunos darán aportes incluso desde Norteamérica, desde diversas partes del mundo, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que en el estructuralismo pues ya se fija una idea, estudiar el mensaje. Entonces, Abraham Moltz, ingeniero eléctrico y acústico, doctor en física y filosofía, pues comienza a interesarse por la cultura, ¿no? Entonces piensa que en el mensaje, pues bueno, hay un creador, da una idea, esta idea se va a ir hacia los medios de comunicación masiva, va a volver al creador y pues va a haber un ciclo cultural. Pero en ese ciclo cultural se establece como una moda, una forma de ser determinada en cierto tiempo y pues nos da la idea que pues bueno, a partir de ese mensaje, el mensaje nos va detonando también, o en el mensaje podemos encontrar esta forma de transformación, pues o de cierto momento determinado, ¿no? Entonces aquí es cómo la cultura se establece o comprenderla como en un estado también. Otra perspectiva, ¿no?, del estructuralismo contemporáneo es que van a haber diversos teóricos del estructuralismo, sobre todo la semiología, se van a estar construyendo después de Saussure. Viene la escuela del Círculo de Copenhague, de Praga, está Louis Gensler, que hace una línea más fina de la división dicotómica de Saussure. Luego va a estar esta perspectiva de Greimas, que nos va a decir que todo es narrativo, etcétera, con el discurso. Y pues van a estar estudiando la semiología, ¿no?, dicotómica esta de Saussure. Y pues bueno, en las últimas décadas Humberto Eco retoma de esta escuela pues, francesa, él desde Italia pues bueno va a dar su propia visión, va a retomar muchos elementos de la pragmática norteamericana y
lo que va a hacer es mezclar esta postura un tanto de Peirce de el signo tricotómico contra el signo dicotómico de Saussure, y va a llegar a una noción de la interpretación del mensaje. Estamos ya aquí como en la línea postestructuralista también, ¿no? Que a su vez pues, se darán con la hermenéutica otra clase de estudios, ¿no? Paul Ricoeur con el estudio de su visión hermenéutica. Gadamer también aportará una idea también a la hermenéutica contemporánea. Eco, pues también lo que va a llegar también es una conclusión similar, que es una lectura abierta del texto. O sea, ya no es el mensaje, sino también la recepción que tenemos de él. Entonces ahí es donde estamos dialogando con el texto como lectores, como gente que interpreta, ¿no? El discurso, ¿no? Eh, Va a tener una producción diversa Humberto Eco, y pues bueno, es una postura también que se le va a encasillar más dentro del estructuralismo. Ya actualmente pues obviamente está dentro de otra línea, si no hermenéutica, pero sí más bien todavía respeta algunos patrones de lo que del mensaje tenemos, ¿no? No se va a meter a veces tanto en el contexto es inherente al mensaje. Entonces aquí encontramos otra postura, pero nos da pie a hablar de esta línea hermenéutica que, que se va construyendo en las últimas décadas. Eh, Otra efigie del estructuralismo, que estos son los más representativos, ¿no? Hay toda una generación que va a estar ahí, incluso van a haber algunos estudios de diversos medios, ¿no? Del cine, con el Cahiers de Cinema en los años 60. Entonces, eh, y pues van a ser una línea de diálogo entre estos estudiosos también, ¿no? Sus textos que publican. Y bueno, pues también está aquí esta efigie Roland Barthes, que es, eh, él es el que le comienza a dar un título de semiología a los estudios de la significación, ¿no? Aunque Barthes va a estar más enfocado al estudio del símbolo, de lo que nos puede dar a conocer o connotar una estructura simbólica, ¿no? Entonces, si hay una noción pues ligera, quizá de cierta lectura, pues a lo mejor interpretativa, y nos permite analizar un poco la cultura contemporánea, ¿no? Un poco la cultura pop, si quisiéramos decirlo, ¿no? Analizar un mensaje, el mensaje de un cartel publicitario, de su famoso ensayo sobre un análisis de un anuncio de pasta, ¿no? Panzani. Entonces, pues, hace las estructuras que deben tener un cartel, etcétera. Y pues para muchos va a ser muy amable su forma de escribir, incluso pues va a ser como un consentido para muchos que les gusta la semiología, sobre todo entender cuál es la historia de cómo van transformándose el estudio retórico, etcétera. Y va a ser una perspectiva, pues va a ser un referente básico cuando hablemos también del estructuralismo. Y pues bueno, como nos habremos dado cuenta, pues vamos también caminando durante el siglo XX, y en esta conformación de perspectivas, pues cada quien va a tener una perspectiva sobre la comunicación, y en el periodo que va de la segunda mitad del siglo XX se va a dar también este desarrollo crítico de, si bien el marxismo había penetrado diversos ámbitos de conocimiento, el económico principalmente, pero de ahí se derivaría a, pues más bien a tener tendencias en la sociología, incluso la antropología, etcétera. Pues obviamente en la comunicación va a tener su cabida en su visión, sobre todo dentro del mundo de los medios masivos de comunicación. Para algunos, como Paulo Freire, si
bien no es un personaje que digamos que le pudiéramos decir comunicólogo, sí tiene una perspectiva dentro de la pedagogía que nos habla de la comunicación como educación, ¿no? O sea, eh, la comunicación es la que va por permitir transformar al hombre, ¿no? Educar es comunicar, vamos a transformar, y es una perspectiva marxista de la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? Es totalmente práctico, el hombre va, tu conocimiento lo tienes que transmitir, y el conocimiento nos va a llevar a un derrotero mejor cada día. Habría que preguntarnos qué clase de educación, ¿no? Pero este sistema de pensamiento, pues lo que tenemos es una crítica hacia los medios masivos, porque pues estos medios masivos van a detentar una ideología que es la parte de la superestructura de una ideología dominante que va a someter a toda la población en una especie de, por así decirlo, de zombies o de zombificación. Y pues bueno, este, tenemos lo que tenemos ahora pues realmente por adherirse al status quo la mayor parte de gente, ¿no? Tienes una opinión determinada y pues bueno, si no vas con el discurso del medio que dice la verdad, pues obviamente pues, no vas a tener cabida en una sociedad, vas a estar dentro de los anárquicos, dentro de los disidentes, etcétera, ¿no? De los vándalos, estudiantes que critican al sistema, este, beligerantes, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí nos enfrentamos también a un proceso también histórico que va a ser el boom también del marxismo en la sociedad contemporánea, sobre todo en las sociedades de América Latina que están enfrentándose a dictaduras muchas veces impuestas o simpatizantes del régimen norteamericano, capitalista, etcétera, o del Banco Mundial. Pues obviamente la liberación en la América Latina pues va a partir también de eso, ser crítico, educarse, transformar la sociedad, ¿no? Y la otra cosa va a ser ponerlo en práctica, ¿no? También hay un proletariado, lumpen proletariado que pues no va a ser muy consciente de esto y pues le das el apoyo del Estado y pues a veces terminan vendiendo lo que el Estado les está regalando, ¿no? Si el Estado les da un servicio social como apoyo, no sé, en comprar artículos electrodomésticos para bienes y te encuentras un proletariado inculto, ignorante, etcétera, que esos electrodomésticos que les dieron como pues bienes sociales los va a vender para tener una ganancia, entonces no hay una comprensión de las cosas, ¿no? Entonces también eso es un estira y afloja también de esta perspectiva frente a la realidad cotidiana. Y en la perspectiva pues de los medios, pues bueno, vamos a ver también sus teóricos, ¿no? Hundi Wolf, muchos de los teóricos van a ser alemanes, algunos van a ser de América Latina, algunos franceses, ¿no? Hundewell alemán, ¿no? Va a ver la información como mercancía. En cierta forma, pues ya hay un antecedente, pues más o menos con Lenin, cuando nos dice que la información es poder. Eh, lo, lo que nos indica que pues bueno la información pues se va a ver como mercancía y se va a estar intercambiando y ese valor pues de cambio pues va a determinar como una ganancia para alguien. Entonces cuando nos enfrentamos a los medios y sobre todo en términos económicos, la información económica va a ser muy determinante para que una empresa gane pues, ciertas acciones, por así decirlo, o invierta más en ciertas cosas. Y pues bueno, con los medios va a ser muy determinante, ¿no? Quien está más informando pues va a tener un poder, pero entonces la información tiene un valor de cambio, tiene este, aparte sobre su valor de uso, entonces esta información pues se va a ver como mercancía. Entonces, frente a esta forma, pues lo que se tiene que manejar, como en todos los capitalismos de Estado en cierta forma, pues eh, pensando en los regímenes socialistas que se dieron en el siglo XX, pues fue que
el, la perspectiva que tendríamos es que las mercancías más o menos tendrían que ser controladas a beneficio de la población, de la sociedad. Entonces lo mismo, la información debería tener esa misma dinámica. Esta información como educación, si los medios tuvieran esta posibilidad, pues obviamente se abarcaría una perspectiva en donde todos tendrían las mismas condiciones. Esto me hace recordar un poco la historia de la televisión en México, en donde se dan estas dos perspectivas entre Salvador Novo y González Camarena, en donde cada quien presenta su proyecto sobre cuál va a ser el destino de la televisión en México. Por un lado va a estar González Camarena con el modelo norteamericano, en donde finalmente va a ir dentro de la pauta comercial. Salvador Novo va a apoyarse dentro del modelo inglés, que como la BBC de Londres es un sistema de estado de televisión. La información pues está más bien basada en un sistema cultural, educativo. Entonces ahí finalmente la decisión que los medios de México pues tomaron, pues finalmente pues fue irse por el modelo comercial. Entonces aquí habría que ver la perspectiva que tenemos frente a los medios de comunicación y una perspectiva marxista. Eh, Está otro teórico, Heisenberg, que es un poeta y ensayista. Tiene una postura crítica hacia la forma en que se usan los medios masivos, va a incidir sobre esta postura política que tienen los mismos medios y pues bueno, también esta forma de status quo que va a estar determinando. Edgar Morin, otra efigie del marxismo contemporáneo, pues va a estudiar la cultura de masas y pues la va a situar un poco en la lógica del consumo, ¿no? En estas sociedades capitalistas, ¿no? Hace poco, pues bueno, vino a la universidad prácticamente para, pues digamos que, pues una forma de reconocer, pues más bien su papel que ha tenido dentro de, pues, su influencia, ¿no? Incluso sobre más de una generación, incluso en la perspectiva teórica y social, sobre todo, además de ver los medios. Tiene algunos libros interesantes, tiene un libro del cine, pero tiene también esta idea que va a ir eh, teniendo una postura crítica. Algunos manejan esta teoría de la complejidad, también versada sobre él, pero que va a ser un detonante, una perspectiva interesante a analizar sobre cómo nos vamos construyendo dentro de esta cultura de masa. Otro personaje es Armand Matelart, crítico del sistema de medios de comunicación, famoso por algunos de sus libros en los 70s. Ya actualmente pues, se le evoca más como pues, más bien personaje pues, más bien que nos da la información un poco para conocer esta historia de las teorías de la comunicación, perspectivas, etcétera. Y pues bueno, vamos a encontrar algunos vocablos clave en él, ¿no? El fetiche, burguesía, eh, estas cuestiones de enajenación, etcétera. Otros autores serán Ariel Dorman, ¿no? Este libro, eh, pues en su momento, pues crítico, luego después criticado, para leer al Pato Donald. Michel Matelart, Wolfgang Friedhaug, que tiene ahí un estudio de publicidad. Antonio Pasquali, que es de América Latina, Mabel Piccini, entre otros, ¿no? Entonces se va conformando esta idea de marxismo como una idea crítica hacia los medios, una postura educativa. Se desarrolla en gran parte en la segunda mitad del siglo XX y tiene gran aceptación entre las posturas críticas de América Latina y Europa. Bueno, con esto pues terminamos la parte de esta videoasesoría y concluimos que la comunicación es un fenómeno amplio de la naturaleza y el universo que reconocemos a partir de nuestra experiencia humana. Le decimos comunicación a los procesos de la célula a partir de nuestra visión cotidiana de que establecemos conceptualmente qué es comunicación. Entonces, si bien la naturaleza no tiene palabra ni verbo, etcétera, porque las cosas es la realidad misma,
nosotros la codificamos y pues la interpretamos de esa manera. Podemos decir que hay comunicación entre dos imanes, tal vez, entre dos máquinas, ¿no? Pero lo hacemos a partir de una serie de conceptos, pues en cierta forma también empírico-analíticos, ¿no? Hay un empirismo pues, básico, y a partir de eso pues definimos categorías ciertamente universales y las aplicamos a otro mundo. El mismo fenómeno de hablar que hay un lenguaje de animales, pues lo hacemos también por una deformación de la propia palabra, de lengua, de hecho la lengua como tal, pues de hablar, de la propia lengua que usamos para poder hablar, pues obviamente es una deformación del lenguaje verbal, o sea, la lengua, ¿no? Y la noción del lenguaje ya es una categoría pues, universalizada, por así decirlo, ¿no? El estudio de la comunicación se da desde la antigüedad dentro de reflexiones generales de la filosofía, la retórica, la interpretación, etcétera. La comunicación la podemos dividir en modos de comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal o masiva. A partir de la modernidad, pues la reflexión del lenguaje también ha sido medular también para llegar a tener una concepción de la comunicación en la época contemporánea. A partir del siglo XX, el estudio de la comunicación cobra importancia por los hechos sociales de enorme trascendencia. Estos hechos pues, tienen que ver con lo que decía Manuel Corral, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo nazi, que se podría extender a todos los fascismos que pues, también se han dado en el fenómeno contemporáneo, y y la caída de Wall Street, porque pues bueno, también el sistema de información, los medios, pues desató un boom aquí en el medio económico, ¿no? Y pues pues bueno, que tiene sustento económico el fenómeno, pero da pie a las reacciones que se dieron en los medios y pues hasta gente que se suicidaba, etcétera, por la información de que perdería su empleo, etcétera, y la inminente quiebra que se estaba dando en ese momento. Eh, para la conformación de esta primera escuela, que se conoce como funcionalismo en comunicación, pues vienen de diversas disciplinas, los teóricos de sociología, matemáticas, ingeniería, con una perspectiva totalmente a veces cerrada, funcional, y pues bueno, ese es el caso del funcionalismo en Norteamérica. Esta escuela norteamericana, pues bueno, estudia con mayor relevancia la propaganda, las audiencias o los efectos de los grandes medios, ¿no? La radio, el cine en cierta forma como medio parte de este conglomerado. Y mientras tanto, pues en Europa principalmente, o sea, se sigue con una tendencia esta de Saussure. También habría que meter esta cuestión de la antropología de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Que también es una perspectiva estructural, que en cierta forma pues no es totalmente comunicativa, pero sí va a ser retomada por algunos elementos teóricos contemporáneos, ¿no? Sobre todo si queremos estudiar algún tipo de comunicación diferente a los medios, pero lo que se conforma aquí es una escuela que pues bueno tiene raíces con la semiología lingüística y que estamos estudiando la estructura del mensaje, ¿no? Ya cómo le digamos y forma parte de un mito, de un arquetipo, etcétera, pues también es parte del lenguaje estructuralista. En las últimas décadas también esta escuela añade elementos pragmáticos en donde comenzamos a estudiar pues la interpretación con elementos diacrónicos en términos de tiempo y espacio, y se da una perspectiva hermenéutica en algunos casos, ¿no? También aquí es Paul Ricoeur que va rompiendo con el estructuralismo,
y llega a una noción pues hermenéutica, ¿no? Que es más de la interpretación, y eso nos va a llevar a los estudios de la recepción contemporánea. En la segunda mitad del siglo XX también afloran los estudios marxistas y tienen una postura educativa, por un lado. La otra será muy crítica al status quo, la dominación ideológica de los medios, a esta superestructura, etcétera. Es una forma de liberar al hombre el tratar de manejar los medios con la educación. En todo esto, pues bueno, al estudiar la comunicación dentro de un campo social, pues tenemos que hay una facilidad de adherirnos a una escuela, una corriente. Lo mismo sería incluso aquí reflexionar dentro del carácter del paradigma o la epistemología que estemos usando. Obviamente, si tenemos un análisis de algún medio en específico, de una película, pues también estamos construyendo una especie de conocimiento que también lo podemos hacer positivista en términos cuantitativos, ¿no? Si queremos comparar un discurso con estadísticas, con elementos tangibles, pues, o por otro lado vamos a tratar de ver la interpretación del público frente al televisor, ¿no? El mundo que a lo mejor trabaja más la publicidad con los focus group, que en cierta forma son cualitativos, pero terminan siendo cuantificados en gustos, etcétera, pero que pues va a confrontar también estas perspectivas, ¿no? Si vamos a ser positivistas, hermeneutas, pragmáticos o críticos, ¿no? O sea, si no solamente como estudiosos de la comunicación aquí en la facultad, pues a lo mejor también nos vamos a dedicar a hacer programas. Entonces somos pragmáticos, ¿no? O sea, tenemos una perspectiva teórica, y yo esa perspectiva teórica a lo mejor la voy a confrontar con los nuevos medios en YouTube, en Twitter, en Facebook. Es también un poco maquiavélico, ¿no? El tener todo este conocimiento también lo puede usar para bien, para mal. Es importante ver que por un lado es cómo funcionan los medios, y la otra es cómo vamos derivando de estas funciones pues un uso derivado del mismo. Con esto pues terminaría la séptima videoasesoría. La bibliografía, hay varios libros básicos. Si alguien necesita alguno de estos, yo tengo algunas partes escaneadas, las puedo compartir si lo desean. También tú, Abril, si tienes alguna duda, también puedes ir pensando en algo, en algún comentario, ¿no? Y bueno, de esta bibliografía está Alejandro Gallardo Cano, con curso de Teorías de la Comunicación, de editorial Chromocolor. Manuel Corral, La Ciencia de la Comunicación en México, que es un libro más bien como para bachillerato, aunque nos sirve también para introducirnos a este mundo de las teorías. Otro libro también básico es de Florence Toussaint, La Sociedad y la Comunicación, si no me equivoco, o Crítica de la Información de Masas. Eh, y entonces aquí con estas sugerencias bibliográficas pues terminamos. Prácticamente pues ya sería la última videoasesoría teórica. La octava, pues más bien sería para aclarar dudas o manifestar algún tema en específico. No sé, Abril, alguna opinión, no sé. Dice, me gustó mucho el tema de hoy. Me parece muy importante saber hasta dónde llega la comunicación. Podremos encontrarla en todo lo que nos rodea, y nuestra vida se basa en comunicarnos. Eso es, pues obviamente, eh, la cuestión que vamos a tener que estar ideando constantemente cuando nos enfrentemos a una tesis, a un trabajo final. En
saber que este mundo comunicativo pues sí está alrededor del universo, ¿no? Ya le pusimos nombre de comunicación a, pues a lo mejor a la relación entre dos personas hablando, a dos animales y están interactuando, ya les decimos que se están comunicando. Y aquí es muy importante tener una definición, sobre todo para ir caminando dentro de lo académico y el mundo pues también, eh, por así decirlo, del conocimiento general de las instituciones, pues que vamos a estar encaminados a un estudio social. Sí tenemos ideas a lo mejor de que hay comunicación entre dos peces, etcétera, pero dentro de la facultad lo que tenemos que decir es que tenemos que estudiar cosas que afecten directamente a la sociedad, ¿no? O una perspectiva desde ese punto de vista. Aquí lo importante será, en términos pragmáticos, pues obviamente saber definir un tema y regularmente que vamos a estar confrontados por lo regular con medios masivos de comunicación, radio, televisión, cine o los nuevos medios que están replanteando incluso todas estas teorías que acabo de mencionar, porque pues, realmente lo masivo pues se está rompiendo también con las redes sociales, y esto masivo pues realmente pues ya vienen estas teorías de la posmodernidad en comunicación de los últimos 20 años que nos van a dar una perspectiva. Ciertamente a lo mejor la última videoasesoría platicaré de esto último, cuáles son las perspectivas generales que irán ustedes desarrollando en los cursos posteriores de introducción al estudio de las teorías de la comunicación, teorías de la comunicación 1, 2 y 3, y con más atención en algunas otras materias como semiótica, teoría del discurso, etcétera. Y pues bueno, ya creo que con esto sería como la parte medular de lo que nos indica el temario. Como nos habremos dado cuenta, la mayor parte de la materia es mucho de teoría social, de teoría social básica, que ustedes habrán complementado en estudio del Estado, o en economía, que son lecturas a veces básicas, ¿no? A lo mejor leer a Rousseau, leer a Norberto Bobbio, eh, entre otros, ¿no? Maquiavelo, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es una base, ¿no? Que tenemos que recuperar, sobre todo si queremos ir afrontando estudios más serios en comunicación, y pensar que esta carrera como está diseñada dentro de esta tendencia que marcó todavía Norteamérica, tiene que transformarse. Tenemos que dar un paso más allá de esto. ¿Por qué? Porque los teóricos de la sociología, pese al problema de la crisis de la posmodernidad, pues ya más o menos están construyendo una especie de corpus de conocimiento que es más o menos ya estructurado dentro de ciertas posturas, pero comunicación pues realmente sigue siendo una, como se está dando en medios de comunicación, pues ahí tenemos que tener una visión más allá de 30 años, pensar cuál va a ser el futuro de esta carrera, porque en términos pragmáticos pues va a ser por un lado pues todavía la perspectiva organizacional dentro de las compañías, etcétera, y por otra pues el uso de los medios, eh, lo, y en ese uso de los medios pues la cuestión política, institucional, publicitaria, etcétera, pues, funcional. Pero en términos de ciencia habrá que preguntarnos hacia dónde vamos caminando. Y eso es la parte que comenzamos a estudiar ya en
a finales de la carrera con una tesis, en un posgrado, etcétera. Bueno, no sé, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, bueno, entonces creo que siendo el, eh, ya casi la 1:30 de 8 de diciembre del año 2012, sería la última videoasesoría del año, pues terminamos esta videoasesoría. Voy a terminar con la grabación. Si tienen dudas, háganmelas llegar. Entonces, pues, soy Jonathan Domínguez. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por YouTube. Muchas gracias, Abril, por este, ser la única estudiante en línea. Y pues estamos en contacto todos. Esto ha sido la última videoasesoría del año 2012, la séptima para el semestre 2013-1 de Sociedad y Comunicación. Adiós.